Buenas tardes. Bienvenidos a esta temprana sesión vespertina. Les agradecemos su presencia. Del Museo Amparo, nuestros anfitriones nos piden que les anuncie yo que esta tarde a las 7 de la noche, al terminar las sesiones de la tarde, nos van a abrir la exposición Cándida Hofer en México. Esta exposición, que es una exposición temporal, se inaugura el sábado, pero ya está lista y la van a abrir para que los que estamos aquí podamos verla. Después de la visita a la exposición, tenemos un cóctel para todos en la terraza del museo, lo cual yo les garantizo que es un absoluto deleite subir a la terraza. Iniciamos la sesión de la tarde y yo quiero iniciar mencionando a una persona que nos hace mucha falta, que es Luis Torres. Luis Torres fue miembro del Seminario de Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto de Investigaciones Estéticas, en parte coorganizador de este coloquio, del cual hay aquí varios miembros, el arquitecto Arnal, Clara, Elsa, en fin, y que no está con nosotros y a quien yo quiero dedicarle mucho de lo que está sucediendo aquí. La teoría de las ruinas. Esa es la mesa que me toca coordinar. Y bueno, es un título con este tinte del romanticismo que trae a cuenta el famoso debate del siglo XIX entre Eugène Emmanuel y Viollet-le-Duc y sus propuestas radicales de absoluta reconstrucción, casi reinvención de los edificios antiguos, y el revés de la medalla, que era John Ruskin, y el deseo de conservar todo en su más pristina ruinez, podemos decir. El debate es ese, el que tendremos esta tarde y que ya comenzó en la mañana. En su momento, José Villagrán García, conocido de todos nosotros, en 3 conferencias magistrales en los años 70, cuando se fundó el ICOMOS en México, analizó las posturas tanto de Viollet-le-Duc como de Ruskin y llegó a la conclusión, yo todavía no lo puedo entender muy bien, que ambos teóricos pueden confluir en sus conceptos. Probablemente sea así y ojalá podamos lograr algo en este sentido. Pero, bueno, las propuestas de esta mesa hablarán más de este tema. Esta tarde iniciamos con el doctor en arquitectura, Gabriel Mérigo Basurto, que es arquitecto por la Universidad Americana, maestro y doctor en arquitectura por la UNAM. En la actualidad es investigador y profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, miembro de la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Él tiene un buen número de restauraciones importantes y, obviamente, reconocimientos por este tipo de trabajos. Baste mencionar la recién inaugurada residencia del arquitecto Antonio Rivas Mercado o el edificio sede de la Secretaría de Salud. Es autor de buen número de libros y artículos que dan cuenta precisamente de esta su actividad en el tema de la restauración de edificios. Su ponencia, el día de hoy, lo invitamos a pasar, es valores en la conservación del patrimonio arquitectónico. Bien, quiero agradecer a Luis Noel, al Instituto de Investigaciones Estéticas, al Museo Amparo y a quien corresponda que
haya sido coorganizador de este interesante coloquio, que me hayan invitado, que me hayan hecho el honor de invitarme a participar con una ponencia. Voy a ser breve, no todo lo breve que ustedes quisieran, pero voy a estar dentro de los límites que nos han marcado. Bien, hemos titulado esta ponencia Los valores en la conservación del patrimonio arquitectónico. La falta de un marco teórico sólido para la práctica de la restauración de monumentos o para la inserción de arquitectura contemporánea en contextos históricos genera confusión por los múltiples criterios de intervención que se invocan en el ejercicio profesional. Esta diversidad de principios ocasiona frecuentemente amplios cuestionamientos por su falta de rigor. Los preceptos con más interrogantes son los que tienen que ver con la fundamentación teórica de las acciones realizadas, con la postura ética que se asume en la intervención y con la adecuación de los planteamientos estéticos, valores considerados en la atención a los inmuebles patrimoniales. La dinámica del desarrollo urbano en los últimos años y la necesidad de reutilizar los edificios patrimoniales a partir de nuevos requerimientos arquitectónicos han hecho necesarios tanto un replanteamiento de sus espacios como de su funcionalidad, incluyendo la actualización de sus instalaciones conforme a los avances de la tecnología. Este reacondicionamiento tiene como fin no solo el aprovechamiento funcional de los edificios históricos, sino garantizar su conservación, dándoles un uso que asegure su sustentabilidad. Sin embargo, la falta de reglas claras para estas intervenciones les puede causar a los inmuebles inclusive serios daños, a veces irreversibles. Aquí un ejemplo de la polémica ampliación del Museo del Chopo, modificando sustancialmente el espacio arquitectónico original. Sin embargo, las mayores causas del deterioro de la arquitectura histórica en nuestro país no son por modificación de uso o por la acción del tiempo. Existen factores con mayor alcance en la afectación de la arquitectura patrimonial, y estos son, por ejemplo, la especulación inmobiliaria, la fragilidad del marco jurídico y la acción devastadora de los fenómenos naturales, particularmente la de su más temido exponente, el terremoto. Este fue el caso de los sismos de septiembre del año pasado, que además de acabar con cientos de vidas humanas y de destruir un sinnúmero de casas y edificios, arrasaron con el valioso patrimonio cultural de varias entidades de nuestro país. Afectaron más de 2.200 monumentos arquitectónicos con valor histórico y artístico, y que yo recuerde, nunca antes los profesionales de la restauración habíamos tenido en México la urgencia de atender cientos de monumentos con todos tipos de daños y afectaciones al mismo tiempo. Esto deja al descubierto las carencias que tenemos en cuanto a restauradores, técnicos y artesanos en este país. Además, la rehabilitación de este enorme volumen de inmuebles perjudicados nos ha impuesto la necesidad más que nunca de revisar el marco teórico que en la actualidad orienta nuestras intervenciones y de equiparar los diversos criterios que se aplican usualmente para este fin. Lo anterior en función de la cantidad de obras que en este momento crítico más que nunca requieren congruencia en la solución de los daños y de los deterioros que les ocasionaron los sismos. Es conveniente precisar que las decisiones tomadas por los restauradores en sus obras son su responsabilidad, pues se sustentan en la ética profesional de cada uno y obedecen a los preceptos que han sido resultados de las convenciones nacionales e internacionales en la materia, que aclaran que los criterios de intervención deberían de fundamentarse en acuerdos generales que garanticen la autenticidad y la veracidad del testimonio histórico. Sin embargo, estas consideraciones son cuestionables y pueden variar sustancialmente conforme al sentir de las comunidades. Veamos este ejemplo del siglo XX. El puente de Santa Trinidad en Florencia fue demolido por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y la comunidad decidió rehacerlo al poco tiempo, reconstruirlo con los mismos materiales que ahí reposaban. La alternativa
digamos, ortodoxa o convencional, o sea, la postura ética hubiera sido edificar un puente nuevo con los últimos adelantos en construcción y materiales contemporáneos. Si este hubiera sido el caso, ¿lo habría aceptado la comunidad? Quizás esta obra reconstruida no hable de autenticidad ni de veracidad, pero indudablemente habla de identidad, de cohesión social y de sentido de pertenencia. Esto es primordial en vista de que en el ámbito de la restauración arquitectónica moderna, la ética reconoce el conjunto de normas y principios por los que se debe regir la disciplina, en el marco de la responsabilidad inherente a su ejercicio. Sin embargo, es importante considerar que dado que los valores éticos siempre deben de orientar las acciones del restaurador, y estos valores se basan en una fundamentación teórica, se elabora un conjunto de normas con la participación de la comunidad misma, más que con un grupo de intelectuales dogmáticos que desconozcan el estilo de la población, el sentido de la población. Quizá de esta manera la rehabilitación de la arquitectura patrimonial favorezca la vida en comunidad y conserve los elementos arquitectónicos y urbanos de manera que le den sentido y memoria a sus pobladores en beneficio de la convivencia en armonía y del bienestar colectivo. Por otro lado, figura el concepto de estética, que se refiere a la esencia, apreciación y percepción de la belleza. En nuestra materia, los valores estéticos son aquellas virtudes resultantes de una participación contemporánea adecuada en un contexto histórico, o bien de la restauración de la arquitectura patrimonial, conservándola en el mejor estado posible, revirtiendo sus deterioros con el debido respeto a sus características originales. Además, estos valores son una derivación de las apreciaciones o de los juicios de valor que pudieran realizarse partiendo de un conjunto de reflexiones filosóficas sobre aquellos trabajos de conservación arquitectónica que se pueden o no considerar acertados. Esto es, hay que recalcar que los valores estéticos en nuestra especialidad dependen en gran medida de la percepción que tengan los individuos o la comunidad acerca de algo específico en la restauración o adecuación de un inmueble histórico, lo cual puede generar reacciones y opiniones en diversos sentidos. Estos procesos de valoración se aprecian tanto en las obras de restauración como en los casos de incorporación de arquitectura contemporánea con la del pasado, ya sea como una adición o modificación o bien como una intervención moderna en un contexto histórico. En pocas palabras, la ética tiene que ver con la integridad de los lineamientos observados en la conservación y restauración de los inmuebles patrimoniales, y la estética corresponde a los criterios de calidad, de la apreciación visual y de la apariencia final lograda en la intervención. No obstante, por lo anterior podemos inferir que estos valores son relativos, en virtud de que dependen del punto de vista personal que posee cada profesional de la restauración, que bien puede cuestionar la rigidez de las normas y de principios ampliamente utilizados en la actualidad, pues son compromisos resultantes de las diversas convenciones nacionales e internacionales sobre la restauración arquitectónica, algunas realizadas hace más de 80 años. Con respecto a los casos que nos impusieron los sismos recientes por los daños causados al patrimonio edificado, no es deseable que las acciones de los restauradores se basen en soluciones discrecionales. Las intervenciones, cuando se dan en inmuebles históricos y se aplican diferentes criterios, pueden tener como resultado una polarización de la comunidad, además de críticas de los medios y de las redes sociales en detrimento de las acciones de rehabilitación. Por ejemplo, en el caso de la restauración de un templo cuyas torres campanarios se destruyeron, lo que fue un caso muy común en los recientes sismos, el criterio de intervención debe de ser prácticamente el mismo para todos los templos con el mismo tipo de daño. Con respecto a lo aplicable en soluciones específicas, debe de haber un consenso previo que le dé unidad a las intervenciones. De manera similar, en el caso de la pérdida de un elemento cualquiera de un inmueble histórico o artístico, se presenta la disyuntiva entre su total reposición, tal como era originalmente, y el dejar el inmueble sin el elemento, o bien reponer el componente recreando o reinventando su forma con materiales modernos con el fin de lograr un franco contraste entre la concepción estética de la adición nueva y el criterio formal de la edificación histórica. Tal es el caso de la pérdida de los 2 elevadores originales que le daban sentido a los miradores del Monumento a la Revolución, que fueron retirados para alojar las criptas de los héroes revolucionarios y que hubo que sustituir por un ascensor moderno, causando grandes polémicas. En resumen,
Para evitar a un monumento el daño causado por la pérdida de elementos originales, se deberían de establecer principios comunes que garanticen una solución profesional a la problemática sin el menosprecio de las características tipológicas y artísticas del inmueble. Ante esta premisa es necesario determinar cómo evaluar lo adecuado de una adición o de una construcción nueva incorporada a un edificio antiguo o en un contexto histórico significativamente diferente en sus características compositivas. Este ejemplo es una intervención contemporánea que surgió de un concurso que se hizo para ampliar la Secretaría de Salud y que fue una de las propuestas ganadoras y que se pensaban instrumentar en el terreno adyacente al edificio C de la Secretaría de Salud. Este en particular es el despacho de Nuño y de Buen. Otra solución que se presentó en el mismo concurso, no sé si alcanzaron a ver, el edificio original es este. Este es el edificio original. Aquí está la fabulosa estela de luz. Aquí está la cortina de edificios. Y este de acá es un terreno que ahora se usa de estacionamiento, pero desde que hizo Carlos Obregón Santacilia el proyecto, dejó un terreno para la futura ampliación. Para eso se hizo este concurso, en el cual, como les digo, este quedó en segundo lugar. Y en primer lugar quedó este otro de Teodoro González de León, que tiene aquí obviamente el edificio histórico. Y la propuesta con su altura a la avenida Chapultepec, que tiene que es muy ancha. Esas son las dos soluciones de 15 que hubo realmente, porque hubo varias presentaciones. Es en estos casos en los cuales debemos unificar criterios que le den sustento a las intervenciones, además de revisar los preceptos que a la fecha se limitan a las recomendaciones surgidas de las conferencias internacionales en la materia, y que a juzgar por las acciones que se realizan en el campo profesional se encuentran ya rebasadas por la realidad. Esos edificios son altos, pero no tienen nada que ver con los edificios que finalmente acabaron haciendo, que son los de enfrente. Y obviamente no hubo ninguna complicación para la construcción por el poderoso grupo de banqueros que lo estaba patrocinando. Este dilema es especialmente importante para nuestro país, ya que en México, como en pocos lugares, tenemos un inmenso y valioso patrimonio arquitectónico. Y con el fin de conservarlo, se han promulgado a través del tiempo diversas leyes de protección al patrimonio, de las cuales ustedes conocen: la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Sin embargo, esta ley, que lleva ya más de 45 años, ha sido un marco normativo de utilidad para la salvaguarda de los bienes culturales de valor patrimonial, pero ya no responde cabalmente ni a la realidad actual ni a los nuevos criterios que se pretenden hacer valer para regular los procesos de conservación del patrimonio, de la arquitectura patrimonial y particularmente de la integración de la arquitectura contemporánea con la histórica. Es por estos motivos que se impone un estudio serio sobre la normatividad en la materia, con el fin de que ésta se retroalimente no solo de los criterios tradicionales, sino además que se abra la aceptación de nuevos paradigmas de la conservación, así como en las formas de integración de las nuevas arquitecturas con las históricas, como sucede cada vez más en el campo profesional. Según Kenneth Frampton, el tema de proyectar un edificio e incorporarlo a un inmueble o un conjunto histórico debe de ser planteado con un amplio criterio para adoptar diversas estrategias según el caso específico. Y aquí nos da algunos ejemplos de los cuales voy a pasarlos. Este es un edificio de Aldo Rossi de 1997 en Nueva York, y es una respuesta moderna este es el edificio, a los edificios de los costados. Es una respuesta tradicional. Este es el edificio Hearst de Joseph Urban de 1929 y la ampliación de Foster y Asociados en 2005. Aquí pueden ver pues una integración por contraste. En Bruselas, la Gran Plaza tiene unidad de carácter, a pesar de que cada uno de estos edificios es de una distinta época y de un distinto estilo. Sin embargo, a través del tiempo se ha ido manejando cierta unidad que le da un interés particular a esta Gran Plaza que está en Bruselas. Esto es el Ministerio de Cultura en París, que es un edificio contemporáneo con un edificio antiguo,
y que están envueltos juntos en 1999, y de un edificio de 1919 con uno moderno, y esa es la manera en que los igualan. Hay empleo de tipologías locales como respuesta arquitectónica a las nuevas construcciones. Esto es en San Leonardo, en Bolonia, Italia. Es otra manera de responder a los criterios de intervención. Y tenemos la casa habitación en Greenwich, en Nueva York, en el cual se utiliza una placa de acero oxidado en fachada como remembranza del rudo barrio de empacadores de carne que fue en el pasado. Estos son tan solo unos ejemplos de que nos menciona Kenneth Frampton para ilustrar su manera de pensar. Ante este panorama y con la idea de proveer fundamentos sólidos a nuestra legislación en materia de bienes patrimoniales y sobre todo para evitar conflictos desgastantes, debemos replantear el marco teórico en el que nos basamos hoy en día para que se identifique, reconozca y valore nuestro patrimonio cultural y se analicen soluciones de actualidad, particularmente cuando se trata del binomio de integración arquitectónica, arquitectura histórica con arquitectura contemporánea. Aquí podemos ver otro caso polémico, que es el caso del CETRAM, Chapultepec, cuya polémica ha sido constante y aún no queda resuelto el problema. En este caso debemos procurar que este vínculo sea plenamente comprendido, no solamente por los organismos públicos y privados involucrados, sino también por los inversionistas, los profesionales de la conservación y por el público interesado, ya que por lo general estos carecen de elementos para forjarse un criterio claro con respecto a las diversas formas de integración de la arquitectura que se construye hoy en día en contextos históricos. Bueno, aquí se ve claramente el conflicto que representaba para el monumento. Tenemos el monumento y la integración, entre comillas, con el edificio nuevo del CETRAM, con una altura descomunada, que bueno, se parece mucho a los que se aceptaron del otro lado, ¿no? Sin embargo, este es quizás más angosta esta calle, ¿no? Pero en fin, hay mucho que discutir de eso y es una polémica que es muy interesante. Aquí se puede ver el ancho de la calle lateral de Vasconcelos y la manera en que el edificio se liga con esta, y pues se ve por qué hay polémica, justamente porque es una barrera entre Chapultepec y el edificio histórico. Claro, también tenemos la estela de luz que es catastrófica. Gracias. En la actualidad, por estos motivos, vemos necesaria la organización de foros de disertación teórica basados en el intercambio de ideas entre personajes altamente capacitados en la materia, a partir de los cuales se pueda reestructurar este marco normativo. Utilizar la conveniencia de que los ordenamientos sean más permisivos, aunque respetuosos del monumento histórico, así como estudiar la factibilidad de que las normas tengan una mayor apertura que contemple esquemas y estrategias innovadoras ante la necesidad de plantear soluciones viables y creativas. Además, dándole peso al potencial de su rentabilidad económica para que efectivamente se garantice su permanencia. Por ejemplo, esta es una cervecería que hicimos en Toluca, en el cual hay una relación a mí me tocó nada más la parte de la restauración, la otra parte es de Pepe Moyao, pero esta es una intervención contemporánea en un edificio histórico con los resultados que ustedes pueden ver y que juzgarán si son adecuados o no lo son. Aquí están los dos. Creo firmemente que es necesario conciliar los principios acordados en las pasadas convenciones para la protección de monumentos con los nuevos paradigmas que han surgido y que desafían a las soluciones tradicionales. Además, debe de proponerse para estas intervenciones una normatividad más flexible que permita adecuaciones mayores al inmueble, con el fin de que éste pueda adoptar el uso que más le convenga financieramente y que le permita subsistir. Como ya se dijo, si algo es confuso es la existencia de diversos criterios y que se apliquen discrecionalmente para normar el tratamiento de los inmuebles patrimoniales. En esta condición es en donde surgen las polémicas y discrepancias teóricas que confunden a los especialistas en sus intervenciones y a los inversionistas en sus proyectos. Ya para terminar. ¿No cambia?
Los enunciados que en la actualidad orientan los procesos de restauración tienen su origen en las convenciones que hemos comentado y de las cuales han resultado cartas como la de Venecia, como la de Atenas, y coinciden en que los monumentos históricos poseen una carga cultural del pasado y continúan siendo en la vida presente valiosos ejemplos representativos de la cultura que los construyó, de ahí la importancia de su construcción. Estos principios se han hecho valer durante muchos años, tanto en la conservación de los monumentos como en la relación armónica de la arquitectura actual con la del pasado. Quizás también deberíamos de enfocar nuestros esfuerzos en explorar nuevos esquemas que garanticen la permanencia de los monumentos en el tiempo, en lugar de establecer cada vez más restricciones que entorpezcan la viabilidad de las inversiones en los procesos de conservación del patrimonio arquitectónico, o bien que limiten o impidan la creación de arquitectura de vanguardia del siglo XXI. A manera de conclusión, tanto la restauración de monumentos como la inserción de arquitectura contemporánea en un contexto histórico deben de conciliar principios convencionales con los medios modernos que de manera respetuosa privilegien la adecuación del uso que hará posible el rescate y la sustentabilidad de la propuesta arquitectónica. Para esto es necesaria una profunda revisión del cuerpo teórico que sustenta los valores de esta disciplina, con el fin de adecuarlo de manera que garantice la permanencia del rico patrimonio arquitectónico de nuestro país, que es lo más preciado de nuestro acervo cultural y orgullo de todos los mexicanos. Muchas gracias. Le agradecemos al arquitecto doctor en arquitectura, Gabriel Mérigo, su presentación en esta que fluye entre lo estético, lo ético, la ley y los principios internacionales, y preguntamos si tienen ustedes alguna intervención. Muchas gracias. No, yo sí tendría algo que decir. En este tema de la presencia de la arquitectura del siglo XX en centros patrimoniales, hay algunos textos muy interesantes que tal vez sea el momento que los volvamos a revisar. El primero es de Salvador Díaz Berrio y el segundo es de Enrique del Moral, y creo que ahí no hay una solución, pero hay nuevamente una serie de preguntas similares a las que tú te haces. Creo que podríamos volver a ellos para establecer lo que tú dices y tal vez ver hacia el futuro en este momento en que muchos paradigmas, como bien dices, han cambiado. Yo creo que las cosas deben de ser distintas. No necesariamente tirar a la basura lo que se ha trabajado al respecto, pero cuando tú haces una organización de un evento, por ejemplo, cuando se juntaron en Venecia, invitan a puros intelectuales que piensan igual, todos, y los sientan en una mesa, les dan galletas y café, y discuten lo que todos están de acuerdo del principio. O sea, no hay realmente un diálogo, una controversia formal que permita que otras ideas se permeen, sino ya de antemano siento que ya están decididas las cosas que van a discutir. Yo creo que por eso se impone una discusión más amplia, más abierta, en la que participen no solo la gente de restauración y de la arquitectura, sino gente de la comunidad en otras disciplinas que también son afectadas seriamente por las decisiones que se toman con respecto a la restauración. Gracias. A ver, una intervención aquí. Arquitecto, ¿hay una ya? Sí, perdón. ¿Yo? Yo sé que usted ha estado trabajando también en los monumentos del siglo XVI. ¿Qué piensa o qué ha imaginado sobre esta posibilidad de inserción de elementos modernos para resolver problemas justo de pérdida de elementos estructurales muy seria que presentan las… Bueno, eso es una buena pregunta. Eso es algo que deberíamos haber discutido desde el temblor de 85. Como el caso de las brigadas que estamos capacitando un día después del temblor, del pasado temblor del año pasado, ¿no? Sí. Te decía, creo que es muy importante. ¿Cuál era tu pregunta? Sí. Lo que te decía que no puede uno generalizar. O sea, hay que llegar a conclusiones hasta cierto punto generales, pero siempre van a tener un ingrediente particular conforme al edificio que estés tratando.
O sea, yo te podría decir sí o no, pero depende del monumento, depende de las condiciones. Una de las cuestiones más criticadas, y bueno, lo he platicado con Luis Noel, y por eso lo puse aquí, fue el hecho de que se haya puesto ese elevador en el Monumento a la Revolución. Y he tenido críticas positivas y críticas negativas en ese sentido. Y bueno, yo nada más quiero decir que ese caso en particular no lo puede uno generalizar en todos. Así está el Reina Sofía en España, así está el Vittorio Emanuele en Roma, tiene sus elevadores de cristal afuera. Y aquí no hubo manera de restituir los elevadores originales porque por una decisión, yo digo que equivocada, tuvieron la ocurrencia de, en los 4 machones que tiene el Monumento a la Revolución, convertirlos en mausoleos. Cuando no eran mausoleos, eran elementos de servicio. En uno estaban las escaleras de servicio, en otro estaban los elementos estos que, ¿cómo se llaman? Los unifila que utilizaban, en otro estaban los tableros eléctricos y en otro guardaban cubetas y escobas. El elemento para guardar el mausoleo iba a estar abajo, iba a estar debajo del monumento, no en los elementos de servicio. Es una aberración que hayan puesto a los próceres de la Revolución metidos en las patas que eran para los tableros eléctricos y para las escobas, ¿no? Entonces, en uno de los machones estaban los elevadores originales, que era un elevador vertical que llegaba hasta un vestíbulo que está muy padre, lo pueden todavía, sí, está restaurado, y en ese llegaba el elevador, en ese vestíbulo Art Deco que hizo Carlos Obregón, tomaban otro elevador que tenía trayectoria curva y que llegaba a la parte alta del monumento. Tenía trayectoria curva y además era un elevador gemelo del que estaba en Orly, en París, y que utilizaban para la llegada de los dirigibles que tienen cuerpo curvo. Por eso tenía esta forma curva. Esos ya no existen. Entre las críticas que hacían, bueno, pues ¿por qué no vuelves a poner el elevador donde estaba? Uno, hacer un elevador de trayectoria curva, digo, ni el tiempo ni el dinero. 2, ¿cómo ibas a quitar a Lázaro Cárdenas? Era muy difícil, no por falta de ganas, ¿no? Y además ya está su esposa, ¿no? Y al rato están sus hijos y van a seguir metiendo, no sé cómo caben, pero ahí están, junto a las cubetas. Entonces, para rehacerlo como estaba era la única manera. Y no es por nada, pero la vista es extraordinaria la que se tiene desde la parte alta, y si no se le da un uso a un inmueble, se muere. Entonces, la única manera de que ese inmueble no se muriera, y como estaba muerto, era darle uso, y un uso que la gente aprecia, que a lo mejor en las aulas criticamos, pero a la hora de la hora está lleno de gente que lo disfruta y que hace de la ciudad un parque recreativo para su familia. Así es que es de acuerdo al inmueble y a la situación específica del mismo que se debe tomar una decisión en ese sentido. No sé si respondí tu pregunta o no. Tenemos una última pregunta. Sí. De este lado, ¿hay alguna iniciativa en México o algunas iniciativas en México parecidas a las del puente de Italia que nos mencionó al principio? No hay. Esto se dio en todas las ciudades que arrasaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial y las que arrasaron en las recientes en Herzegovina y todas estas que arrasaron, que finalmente en Bosnia la gente lo que quiere es su ciudad. No es que digan, es que yo quiero un puente para atravesar de aquí. Ok, qué bueno que atravieses, pero ese puente es parte de mi vida. Yo de chiquito jugaba ahí. Para mí es muy importante, es parte de mi identidad. Entonces, si tú vienes y les haces uno y traes a cualquier persona, estás muy a Calatrava y que te haces ahí un puente sensacional, no va a tener la respuesta, a lo mejor va a tener la respuesta de los alumnos de arquitectura de la escuela local y ya, pero de la gente va a estar nostálgica por la ciudad que tuvo y en la cual se desarrolló desde chiquita, ¿no? Digo, cuando hay arraigo en una ciudad, y en esas ciudades desde luego que lo había, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta, pues muchas gracias. Sí. No, creo que ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias. Después podemos seguir platicando. Gracias. Muchas gracias.
Tenemos ahora la segunda ponencia de esta tarde, que estará a cargo de Elsa Arroyo Lemus y Clara Bargellini, que se llama Entre lagunas y fragmentos, los programas murales de los conventos en las laderas del Popocatépetl. Ellas nos van a hablar de una labor realizada recientemente, después de los sismos del 19 de septiembre. Elsa Arroyo y Clara Bargellini son dos investigadoras del Instituto de Investigaciones Estéticas, queridas colegas. Originalmente Elsa Arroyo estudió conservación del patrimonio y es una conservadora que como tal ha tenido una buena cantidad de trabajos y posteriormente obtuvo su doctorado en Historia del Arte. Clara Bargellini es una investigadora de larguísimo aliento que ha trabajado muchísimo el arte de México, sobre todo el arte del norte, la zona de Chihuahua, tiene muchísimas publicaciones, ha tenido una enorme cantidad de alumnos y nos enorgullece que el día de hoy estén aquí juntas para platicarnos de lo que han hecho de manera conjunta por nuestro patrimonio. Adelante. Pues muchas gracias a ustedes todos y especialmente al Museo Amparo, que siempre, bueno, a mí personalmente siempre me han recibido muy, muy bien y ahora a todos nosotros. Bueno, los temblores recientes nos obligan a volver a considerar temas ya vistos y también otros apenas estudiados. Las circunstancias actuales han dejado en claro diferencias en etapas, métodos y materiales de los edificios dañados. También nos están haciendo revisar los conocimientos que se tienen acerca de algunos de ellos. Con un grupo de alumnos y como parte del posgrado en Historia del Arte de la UNAM, hemos estado visitando varios sitios para volver a ver, y en algunos casos ver por primera vez, algunas de las construcciones más relevantes de la historia del arte y de la arquitectura de México. Empezamos con Tepoztlán, Oaxtepec, Tlayacapan y Totolapan para conocer los daños de los recientes sismos y ver cómo podríamos contribuir en alguna medida a su recuperación. El volver a ver, además, conduce al volver a pensar acerca de estos edificios. Los sismos no solo destruyen, también obligan a reconsiderar lo que queremos saber y lo que podemos conservar. Antes de entrar más de lleno al tema, hay que enfocar una verdad que nos asalta con frecuencia frente a estos edificios y más en estas circunstancias. Lo poco que sabemos de sus historias de construcción y adorno y lo que ignoramos de su uso y alteraciones a través del tiempo. Mirando la historiografía de las construcciones conventuales del siglo XVI, sorprenden dos datos en particular. El primero es que todavía el texto que todos seguimos consultando es el excelente estudio de George Kubler, Mexican Architecture of the 16th Century, ahí está, publicado en 1948, ahora más asequible en una traducción al español con notas añadidas por Carlos Flores Marini en la edición de 2012. Fruto de viajes e investigaciones de Kubler, acompañado por Manuel Toussaint. El libro sigue siendo un estudio ejemplar, pero no podemos soslayar el hecho de que es un texto de hace más de medio siglo. Son poquísimos los estudios publicados desde entonces sobre los conventos del siglo XVI de las faldas del Popocatépetl. Y es mucho lo que todavía queda por conocer en cada sitio.
Un botón de muestra es el hecho de que solo en Huejotzingo se han hecho estudios arqueológicos necesarios si hemos de entender los desarrollos de los sitios conventuales. Por otra parte, la información turística que se difunde sobre estos edificios son de una pobreza asombrosa. Por ejemplo, al juzgar por múltiples sitios del Internet, resulta que lo más notable que hay que ver en la iglesia y convento de Tlayacapan, aquí vamos, son las momias halladas en el siglo XX y de veras hagan el intento y verán. Esto en un sitio con bellísimas pinturas murales y un museo que contiene piezas de calidad extraordinaria. No cabe duda que tanto en estudios como en su difusión estamos frente a problemas serios que afectan las tareas de su comprensión y conservación. Es muy difícil conservar sin considerar a los usuarios, en pocas palabras. Por otra parte, aquí vamos, contaba Claudio Fabián Orendain, autor del libro Ruinas de Utopía sobre Tlayacapan, publicado en 1998, que cuando presentó la primera versión de su estudio para titularse en una universidad española, fue tanta la maravilla que causó su descripción de Tlayacapan que le pidieron que presentara un documento legal en el que constara que ese pueblo, con su gran iglesia mayor y sus capillas de barrio, existía de verdad y no era una invención de su imaginación de artista. Eso lo contaba él. Es una ironía amarga reconocer que la tierra tiene que temblar para que nos fijemos con más atención en lo que está en riesgo de perderse o que en el peor de los casos hemos perdido. Por otra parte, los sismos no solo destruyen bóvedas y paredes, también descubren métodos de construcción y evidencian daños y cambios ocurridos en el pasado. Hasta hacen evidentes elementos arquitectónicos y pinturas murales recubiertas en reparaciones anteriores. A pesar de la destrucción, la maravilla que era Tlayacapan existe todavía y nos puede seguir enseñando. Es imposible ignorar el papel fundamental que tiene el paisaje en la configuración cultural de los pueblos asentados en las faldas del Popocatépetl, empezando con la presencia masiva de los volcanes que se elevan hasta una altura de más de 5,000 metros. El Popocatépetl, cerro que humea, tiene un poder simbólico que se impone al paso de las generaciones desde la misma época precolombina. Bueno, vamos a seguir. El volcán, con su columna de humo denso en movimiento, es una imagen fija y permanente. La vemos repetida en los manuscritos de tradición indígena, en las fotografías de los viajeros románticos, en los cuadros del Dr. Atl e inclusive en este mismo momento a través de las cámaras del CENAPRED, donde podemos vigilar su actividad en tiempo real. En el Códice Durán, el Popocatépetl está representado como un cerro más alto de toda la cadena montañosa. Es el cerro más vivo, con su enorme fumarola en movimiento, fuente latente de emanaciones de lava, gas y explosiones de material incandescente. El volcán reúne las fuerzas de la naturaleza, la nieve, el agua y la lluvia, y es también erupción, aquella que destruye y da vida, dejando sus huellas de tezontle rojo y espuma petrificada y vidrios de obsidiana. No por acaso, aún hoy, las comunidades del Popocatépetl celebran ritos que rememoran el culto a Tlaloc, el cráter ombligo o el lugar donde se reúnen las fuerzas cósmicas que produjeron los soles míticos, la lluvia y el diluvio con los que terminó el primer sol y la lluvia de fuego y erupción que marcaron el fin del tercero. También las entrañas del volcán rugen antes de una explosión de ceniza y durante los temblores, más fuerte cuando la tierra pasa de
un vaivén suave a una sacudida trepidante y destructora. El custodio del ex convento de Huaquechula nos habló del rugido de la tierra, de la onda sísmica que sacudió el templo con dirección al norte y que segundos después regresaba como un rebote. Esto sería explicable solo por el comportamiento de las ondas sísmicas al chocar con el suelo firme del núcleo del volcán, donde éstas sufrirían una sensible atenuación. Lo cierto es que, como ya se ha mencionado en este coloquio, el sismo del 19 de septiembre de 2017 irrumpió violentamente el paisaje natural y cultural del país. En su libro sobre el mundo mediterráneo, Fernand Braudel opone el auge y poderío de las grandes urbes, situadas en grandes planicies y valles fértiles, a la hostilidad y la barbarie de los pueblos marginales que se levantaron en las faldas montañosas. Así parecen haberlo defendido también los frailes agustinos, que después de establecerse en la Ciudad de México, organizaron su avance hacia las ásperas regiones de las provincias de Chilapa y Tlapa. Las historias detalladas de casi todos sus conventos quedan por estudiarse aún. Aunque lo que ha sobrevivido hasta el siglo XXI es monumental. En 1994 fueron inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, dentro de la declaratoria Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, 14 conjuntos conventuales fundados por diferentes órdenes mendicantes, 11 de los cuales pertenecen al Estado de Morelos y 3 al Estado de Puebla. La negociación de esta iniciativa descansaba en los planes de desarrollo regional, social y económico para las comunidades, impulsados a través del turismo, y encajaba perfectamente en el proceso de revitalización y renovación del organismo internacional que buscaba hacer más objetiva la manera en la que se inscribían los sitios de valor universal excepcional dentro de la lista. En el texto de la declaratoria, las estructuras arquitectónicas y la disposición de las capillas pozas en el atrio se consideraron rasgos representativos del proyecto evangelizador llevado a cabo por los mendicantes durante el primer siglo virreinal. La pintura mural que decora las bóvedas y los muros de los espacios conventuales fue usada como uno de los argumentos más importantes, destacando por la abundancia, singularidad y variedad a estas representaciones figurativas y pedagógicas. Se recalcaron además cuestiones como la paleta cromática, la temática y los diseños en los conjuntos de Tetela del Volcán, Atlatlaucan, la Catedral de Cuernavaca y Huejotzingo. Este último relevante por conservar una escena donde están representados los 12 primeros franciscanos. A pocas semanas del sismo, y una vez que terminaron las acciones conjuntas de la sociedad civil y el gobierno organizados en brigadas solidarias para brindar apoyo a la gente en las zonas más afectadas, un grupo de académicos del Instituto de Investigaciones Estéticas nos reunimos para discutir y definir un plan de acción que pudiera, desde las herramientas de la investigación, contribuir con la comprensión de los daños. Decidimos concentrar nuestros esfuerzos en el registro de los monumentos Patrimonio Mundial ubicados en las faldas del Popocatépetl. Las razones fueron diversas. Primero, necesitábamos enfocarnos en un área bien definida y cercana a la Ciudad de México. Segundo, el valor histórico y artístico de los monumentos los hacía candidatos ideales. Y tercero, sabíamos que la mayoría había sufrido daños severos. Así, en el lapso de un mes, recorrimos la ruta del volcán y a partir de esas visitas confirmamos lo que parecía obvio. No estábamos preparados para el desastre, no había un plan ni un protocolo a nivel federal, municipal y de sitio para manejar la emergencia. En el ámbito de la conservación en México no existe una cultura de la prevención, a partir de la cual se dé prioridad a un programa de acciones continuas de cuidado, saneamiento y mantenimiento para el patrimonio edificado. Obtuvimos fotografías del estado que guardaban los inmuebles, algunos en franco riesgo de colapso post-temblor, ya fuera por las réplicas o por las fuertes precipitaciones que se presentaron en las semanas inmediatas al terremoto. Esas fotografías hoy dialogan con las imágenes con las que se ha construido una parte importante de la historiografía sobre el arte de la evangelización, resguardadas en las colecciones del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint de nuestro instituto. El colapso de los aplanados permitió observar la apertura de grietas nuevas, pero sobre todo la reapertura de suturas antiguas. Quedaron expuestos los materiales distintos a los originales,
y algunas etapas de policromía aún cubiertas por las capas de encalados que tras la secularización de los espacios dan testimonio de los cambios de gusto y función experimentados por los conventos. Detectamos entonces que un área particularmente vulnerable era aquella conformada por los bienes muebles y entre ellos la pintura mural que se había desprendido desde su soporte. Fue cuando decidimos formular un proyecto de rescate de los programas pictóricos colapsados que encontramos al recorrer los monumentos. Planteamos un programa de recuperación similar al que se hace para el rescate de los objetos arqueológicos. La idea central fue registrar el lugar exacto del desprendimiento a fin de que no se perdiera la información del contexto. Las lagunas producidas por los terremotos del pasado son interrupciones en el recorrido de los programas murales. Estas grandes áreas faltantes están allí como un recordatorio de nuestra incapacidad para rehabilitar la experiencia de transitar por los espacios o de darle un uso digno a los monumentos heredados del pasado. Pareciera que los enormes conjuntos conventuales construidos como parte de la misión utópica de los misioneros en el Nuevo Mundo, jamás habitados hasta su máxima ocupación, estarían destinados a convertirse en ruinas. Un monumento en ruina ayuda a evocar el recuerdo del pasado, a imaginar usos y prácticas culturales. La ruina es el testigo de un tiempo que no regresará jamás y del que dan cuenta sus efectos de deterioro. Las ruinas son la venganza de la naturaleza, de aquello que intencionalmente se mantenía invisible: piedras, cal, arcillas, pigmentos, las materias primas. Las ruinas exhiben los secretos de cómo están hechas y por ello estimulan la curiosidad por conocer sus principios de funcionamiento. Se constituyen como las fuentes perfectas del investigador. Los contrafuertes, torres y naves derrumbados, los núcleos de mampostería expuestos, los retablos abandonados, son evidencia del nuevo estatuto que han ganado los monumentos. Súbitamente se han convertido en ruinas, pero no en aquellas valoradas como testimonio de la historia o del espíritu de una época. Entendidas siguiendo a John Ruskin en sus 7 lámparas de la arquitectura como el destino esperado, el ideal, la mayor gloria de un edificio. Se trata más bien de ruinas prematuras, edificios o cosas transformadas radicalmente de un momento a otro. Toma un tiempo acostumbrarse y comprender y resolver qué hacer con este tipo de estructuras sobrevivientes. Estarán para siempre fuera del lugar y serán irremediablemente incongruentes con el proceso de envejecimiento natural propio de su constitución matérica. En ellos ya no es útil proyectar la curva de envejecimiento natural de los materiales para prevenir su conservación. Hasta ahora hemos llevado a cabo 2 temporadas de trabajo en campo para el rescate de los fragmentos de pintura mural colapsada en 2 de los conjuntos conventuales más afectados por los terremotos, San Juan Bautista Tlayacapan y San Guillermo Totolapan. Esta brigada de registro, catalogación, salvaguarda y almacenamiento de la pintura mural ha sido posible gracias al apoyo de estudiantes voluntarios de las licenciaturas en Historia y Artes Visuales, así como del posgrado en Rehabilitación Arquitectónica y en Historia del Arte. También se está desarrollando entre los alumnos el interés por los bienes muebles e inmuebles dañados. Desde su fundación en 1935, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM estableció entre sus tareas sustantivas la conservación y la defensa del patrimonio cultural de México. Tras los sismos de septiembre de 2017, asumimos nuestra responsabilidad como universidad pública para colaborar con las instituciones del gobierno en la evaluación de los daños y en las acciones de recuperación día a día derivadas de la emergencia. Nuestra participación ha generado nuevos registros y ha hecho visible la necesidad de contar con planes, protocolos y manuales para atender el patrimonio en caso de desastre. Hemos aplicado una metodología específica de registro y catalogación de la pintura mural que facilitará la identificación de su composición formal y del lugar donde se desprendió, una vez que den inicio las acciones de restauración de los monumentos. La tercera temporada del proyecto se llevará a cabo en un par de semanas y se concentrará en la pintura mural del conjunto conventual de Totolapan. Allí, el segundo municipio del estado de Morelos, donde se concentra el mayor porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema, toda iniciativa de investigación y apoyo a las comunidades se traduce en el fortalecimiento de los vínculos necesarios entre la sociedad y su patrimonio cultural. Los dejamos con el nombre de los alumnos que han participado en las temporadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara Elsa. Muchas gracias por estar tan a tiempo. Tenemos ahora mucho más tiempo para conversar, preguntar,
sobre esta extraordinaria labor que han llevado ustedes a cabo, dejando muchísimas cosas de lado, trabajando lo doble, animando a estudiantes y haciendo que todos estemos muy orgullosos de formar parte de este instituto que sigue vivo en estas labores de rescate del patrimonio. Tenemos una primera pregunta por allá. Buenas tardes. Quería preguntar qué posibilidades hay de que también pudiesen apoyar en los conventos de Puebla, también de las faldas del volcán, no necesariamente los que están solo declarados patrimonio cultural. Mira, empezamos justo con un proyecto donde integramos los 14 y fuimos a ver los 14. De ahí justo la imagen increíble del póster de este coloquio. Nosotros quisiéramos también atender otros monumentos y tenemos una lista, ¿no? Pero creo que estas iniciativas se pueden replicar sin duda. Tendríamos que hablar justo con quienes nos financian el proyecto, pero sobre todo lo que es necesario como recalcar es que ¿cómo se puede decir? Es un experimento y el experimento ha resultado muy eficaz y ha resultado muy enriquecedor en términos justo de la participación de diferentes agentes. Sí, platiquemos. Hola, felicidades, me parece magnífico el trabajo. Y yo quería un poco preguntarles cómo se va a ligar esto ya en la práctica, si ustedes tienen una ya claridad de cómo se va a ligar con los restauradores del Centro INAH y los restauradores contratistas que entren a la obra, porque eso es lo que va a rendir el fruto final, ¿no? O sea, ustedes están haciendo toda la recolección el registro de este material valiosísimo, y ahora el siguiente paso es el que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Cómo van a armar cómo se va a conjuntar esto con el área de conservación del INAH Morelos, y me imagino que los múltiples restauradores contratados para hacer este trabajo, que es para cerrar, digamos, el ciclo y lograr la reintegración de estos fragmentos a su lugar, ¿no? Si ustedes tienen ya una idea de cómo van a lograr esto, ¿no? Porque sería el resultado maravilloso final de todo este trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que esto Nada más tantitito. Perdón. Bueno, ahorita sobre lo que estaba comentando Elisa, que era, pues es el estado de Puebla, precisamente, bueno, tenemos Xochimilco, Huacachula, que es el que mencionaba Elsa, pero lo que comenta Aide, pues yo creo que tendríamos que amarrar prácticamente cómo va a ser el proceso, cuál es el protocolo y cuál es el procedimiento que vamos a seguir, porque esta parte de la investigación de ustedes pues puede llevar precisamente a hacer todo este rompecabezas para poderlo poner en sitio, pero pues tiene que trabajarse coordinadamente con lo que sería las áreas de restauración o los que van a integrarse a los equipos de restauración, pero hacerlo multidisciplinariamente, o sea, poderlos trabajar en conjunto para pues tener un mejor resultado. Hay que ver también lo que dices, ¿no? De los financiamientos, etcétera, pero bueno, en principio creo que el trabajo interdisciplinario es lo que nos va a poder llevar a buen puerto, si no, está complicado. Bueno, ciertamente hay muchísimo que hacer. Nosotros somos docentes, investigadoras y docentes en la UNAM, y pensamos que esto que estamos haciendo lo podíamos hacer. Eso, ahora, ¿cuál va a ser? Lo que estamos haciendo creo que tiene su valor de rescate y también, y no es poca cosa, ¿verdad?, de meter a los alumnos en la situación que estamos viviendo, y eso es muy importante para su formación. Ahora, ¿cómo se va a integrar esto a acciones posteriores? Pues por eso también quisimos hacer este coloquio,
para justamente ver cómo podemos seguir pues entre todos, ¿no? Sí, justo, esta mesa, digamos, que se puede abrir a partir del diálogo con las instituciones, este coloquio tiene ese sentido, y ya abrimos esa puerta para la comunicación, ¿no? La verdad es que María Isabel, Liliana Yorguli nos han ayudado mucho en llevar a cabo esta iniciativa, que sí, es como el principio de toda una cadena de acciones que se tendrían que llevar a cabo en este proceso justo de pedir autorizaciones. Sí, nos enfrentamos con puertas cerradas, sí, pero creo que las puertas que están abiertas son por donde tenemos que trabajar. El Estado de Morelos ahora parece el lugar, ¿no? Y estos monumentos donde podemos trabajar, y hay mucho material que seguramente no se va a poder restituir en los muros. Pero tenemos que pensar qué hacer con esto, porque no se puede ir a la basura. Estos edificios muestran estos huecos, estas lagunas de los sismos anteriores. ¿Qué pasó con esas cosas, no? Y creo que hacer visible el problema es el primer paso para poder llegar a una solución. Y creo que también desde la universidad podríamos tener estas ideas para imaginar de qué manera queremos dejar ahora el patrimonio, y si las iniciativas van a tomar años, pues que las tomen. Que por eso hemos estado como comenzando a trabajar en ese sentido. Entonces, sí. Sí. Sí, exactamente, exactamente. Gracias. Realmente uno de los objetivos de la iniciativa es elaborar un manual, porque la UNAM es muy grande y tiene recursos y lo que sea, pero estamos hablando de un esfuerzo de varios meses que ha incidido en 2 monumentos que esperamos que inciden más, y los números que han sido públicos, que han proporcionado las autoridades, nos hablan de cientos de monumentos destruidos o seriamente dañados, en un total de miles. Entonces, el planteamiento que podríamos hacer desde la UNAM es que estaríamos muy atentos a colaborar con otras iniciativas que se organizaran, compartir nuestra experiencia y buscar que haya una mayor participación, porque no va a bastar con las fuerzas de los especialistas y sus alumnos, no somos tantos. Tenemos una intervención al fondo, una más aquí, muy rápido, otra acá, y después tal vez una respuesta general. Por favor, en brevedad. Bueno, primero felicitarlas, y sí me gustaría que brevemente nos dijeran las malas partes que han tenido. Me refiero, lo que han hecho, de lo que han llegado, lo que han presentado es muy bueno, me gusta de manera particular, yo creo que a todos también, pero creo que la mayoría estamos aquí también para que nos podamos aprender de cómo salvar esas puertas cerradas de las que hablaron y que seguramente tienen. Entonces, si brevemente nos pueden decir, nos topamos con esto, y lo resolvimos así, para poder aprender también nosotros. Gracias. Buenas tardes, soy habitante del municipio de Huejotzingo, y pues mi motivo principal pues fue ese, ¿no? La pregunta es, yo como población, como sociedad, ¿en qué forma podría apoyar? O sea, nosotros como población, ¿cómo nos podríamos organizar para facilitar el progreso? Yo creo que, como mencionaban en la anterior ponencia, pues es importante involucrar a la población, porque pues es parte de nuestra identidad. Entonces, esa es mi pregunta. Justo en estas puertas cerradas quisiera saber cómo se allegaron de recursos, de dónde viene, qué tanto la UNAM ha puesto por iniciativa propia recursos, porque se han hablado, ¿no?, que de pronto no han fluido como deben y que eso ha entorpecido hasta cierto punto las labores de restauración. No me refiero solamente aquí, sino a nivel nacional.
primera respuesta. Los recursos son los recursos de un proyecto de investigación. Esto fue un proyecto de investigación. No podemos aplicarlos de otra manera. Los restos de los murales fueron minuciosamente catalogados con un sistema que se desarrolló de manera especial y es importante ser claros en que van a concluir un poco donde acabe el territorio de la investigación académica. Fueron en buena medida recursos de la UNAM, aprovechamos además la infraestructura que ha sido proporcionada por el CONACYT a través de distintos proyectos, de un laboratorio nacional en particular, y hubo una aportación de la Fundación HARP para la iniciativa. Las puertas cerradas es que hay un sistema que está hecho para tiempos normales y hay unas leyes pues que todos estamos obligados a tomarnos muy en serio. Entonces se requiere entender que todos estamos del mismo lado. Ha sido posible hasta ahora. ¿Alguna otra? ¿Quieren ustedes contestar algo más? Quizás solo para la parte de la sociedad de Huejotzingo, que es un muy importante comentario. En esta investigación que hemos llevado a cabo y los recorridos es que nos dimos cuenta que de esos 14 monumentos, los que tienen menores daños sí son efectivamente los que están bajo tutela del Estado mexicano, ya sea desde la figura del Museo Regional o Museo de Sitio, porque han tenido trabajos de mantenimiento constantes que les han dado mucha mayor estabilidad. Es el caso de Huejotzingo. Huejotzingo además tiene un uso continuo, ¿no? Como museo, pero también como un lugar de reunión sí cultural, digamos, ¿no? Es un espacio que se respeta en ese sentido como tal, aunque el templo sigue teniendo las funciones religiosas que tiene la mayoría de los edificios religiosos en este país. Pero sí hemos visto que a diferencia de Huejotzingo, donde la comunidad podría tener muchas más vías directamente a través de las instituciones encargadas del patrimonio cultural, es que otros no tienen tanta suerte. Y los que menos suerte tienen son los que siguen ocupados por el clero. Y es donde la sociedad justamente no ha encontrado maneras de utilizar ese patrimonio y darle otra función, que no sea solamente sus ritos y sus festividades, que no está mal, pero no es suficiente, porque los edificios son muy grandes y tienen muchas zonas que se están convirtiendo en ruinas, porque no hemos sabido darles un uso actual. En ese sentido es que tú, como joven y como muchos otros jóvenes que están en la zona y con los que también hemos estado dialogando, queremos que aprovechen esta oportunidad, ¿no?, para pensar cómo podemos utilizar esos espacios. Yo quisiera, con respecto a esto, ¿no?, justamente el uso. A mí sí me sorprendió mucho ver, como les decía, que en Tlayacapan, si uno busca Tlayacapan en el internet, le dicen a los turistas que vean las momias. Bueno, ese es un problema muy grave. Digo, no es que el internet sea la única fuente de información, pero sí es importante que un visitante a Tlayacapan no sepa que hay muchísimo más que ver y mucho más valioso que, Dios, está bien las momias, ¿verdad?, pero pues hay muchísimo más y de un valor universal. Entonces, eso es algo que sí se debería de trabajar más, yo digo. A ver, hay muchas maneras de hacer eso y por eso también sirven estas reuniones para que hablemos de los problemas que sí hay en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias, no solo por la ponencia, sino por la devoción hacia nuestro patrimonio y su entrega.
Ahora tendremos la tercera presentación de esta mesa, el tema de las ruinas, por parte del doctor Luis Arnal, que se llama La ruina conceptual. El tema de la ruina es un tema que desde hace mucho tiempo hemos conversado, el doctor Arnal y yo, porque es algo muy querido para él, sobre lo que ha tratado en muchísimas ocasiones y que nos trae el día de hoy. El doctor Arnal hizo sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde sigue siendo profesor de teoría, diseño de arquitectura y restauración. Ha tenido diversos cargos en la universidad. Lo más importante es que actualmente es el secretario técnico del Comité de Análisis para las Obras Arquitectónicas y de las Ingenierías de la UNAM. En el fondo es quien lleva… No, pero ya no quiere que yo hable. En el fondo es el que lleva la coordinación y la protección real de la ciudad universitaria. También es tutor de doctorado y tiene para todos ustedes, que algunos como yo somos ratas de biblioteca, numerosos libros publicados, sobre todo por estudios hechos sobre el septentrión, la Florida, el norte, el tema de los presidios en los caminos reales, en fin, todo un bagaje de estudios que le permitirán hoy hablarnos de este tema que es caro para él, el de la ruina. Gracias por la presentación. Voy a sentarme aquí. Porque vi cuando dio la plática ahí, no se le veía. Entonces yo me voy a poner aquí para que me vean. Muy buenas tardes. Gracias al Instituto de Investigaciones Estéticas, gracias al Museo Amparo y gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, el tema sobre la ruina es un tema que causa lástima, ya lo dijeron antes, y voy a empezar con una cita de Duke Ellington, famoso compositor de jazz americano. Dice: un hombre es un dios en ruinas. Y continúo, las obras de arquitectura de hoy se empiezan a parecer a las ruinas, exhiben sus articulaciones estructurales, sus instalaciones y sus materiales desconectados entre sí, deformando la realidad y distorsionándola. Bien, las sociedades actuales fincan su información en hechos que parecen sustentarse en la memoria o en el pasado, lo que permite la identidad con los objetos, aunque no sean los objetos originales, de tal manera que interesa más la apariencia que llega a nosotros que la verdad. En el caso de las obras de arquitectura, su reciclamiento o rehabilitación permiten alargar la vida artificialmente y de una manera interpretativa del objeto. Y aunque sabemos que nunca fue así, lo aceptamos, como aceptamos el engaño al ojo del mago que oculta el truco en un pase de sus manos. De pronto nos vamos acostumbrando a pensar que las cosas no cambian. Incluso nosotros mismos nos vemos en el espejo siempre igual, bueno, no todos. No estamos preparados para entender el tiempo y el pasado. El pasado nos parece igual que el presente. No entendemos las formas de vida de antes y en el fondo tampoco nos preocupa mucho. Solo percibimos lo que es y no lo que fue. Y de pronto nos damos cuenta que existen edificios que cambian en un corto periodo. Las modas, los nuevos materiales, la rentabilidad y el crecimiento urbano ponen a los edificios en la disyuntiva de cambiar o perderse para siempre, incluso ser demolidos para dejar el paso a otros diferentes,
o a veces se restauran para parecer ser nuevos o de otra manera, y no les permitimos ser lo que fueron, ni siquiera llegar a ser parte de nuestra herencia cultural. El patrimonio se traslada o viaja de generación en generación. Esto conlleva una responsabilidad, ya que se hereda algo, un principio, una conducta, un bien o un evento conmemorativo o afectivo, una fiesta o una ceremonia, pero también se adquiere la responsabilidad de transmitirla de alguna manera. Por eso, lo que se recibe se debe volver a transmitir, pero bajo ciertas condiciones, y una de ellas es que debemos asumir las consecuencias de que las cosas cambian y pueden ser otras, y volver a iniciar el proceso de convertirse en otro patrimonio, aceptando que no es el mismo. Será más fácil aceptar las transformaciones, o mejor dicho, qué parte del significado de patrimonio y qué cambia y qué parte no cambia. ¿Qué tanto derecho tenemos a transformar, lo heredado? ¿Qué tanta obligación existe a no alterar nada, a pesar de que ya fue alterado? Esas dudas nos llevarán a otras. ¿Qué tanto debemos transformar el patrimonio dejando una versión diferente a la que recibimos? Lo que heredamos se debe conservar, aunque su conservación implique el mantenerlo en las mismas condiciones, sin añadir ni restar nada, sin transformar su materia y sus condiciones de envejecimiento, sin añadirle un valor adicional ni una mejora en sus condiciones. Heredar es conservar, no dejar que se pierda, pero no añadirle una carga extra, una estética nueva o una interpretación actualizada, recargando la obra original con nuevas formas que nos confrontan y nos alejan de ese bien. Conocer al mundo e interpretarlo no significa adaptarlo a nuestra medida, a nuestros gustos. No significa abandonar lo que tenemos y mejorarlo para hacerlo otro, para hacerlo distinto. La interpretación de los objetos radica en poderlos leer tal cual fueron hechos, no transformar el texto en algo diferente que pierda su significado y su autenticidad. Apreciar el estado de las cosas implica apreciar la belleza de los deterioros, de los daños, de la ruina, apreciar incluso el envejecimiento. El envejecimiento que no aceptamos en nosotros mismos. Piranesi en sus grabados describió la ruina no para demostrar su existencia, sino para encontrar la belleza en lo abandonado. La ruina le permitió descubrir ese pasado sorprendente, sin alteraciones, sin juegos de maquillaje, en una época en que el maquillaje y el ocultamiento de las arrugas era la obsesión de la sociedad. Bacon pintó un mundo real que nosotros interpretamos como de horror. La visión del arte transgrede las conductas y las maneras de apreciar el arte. Lo mismo pasa con la ruina, con lo colapsado, con las enfermedades. Nos muestran un mundo real que exhibe sus fallas por someterse a reglas que la naturaleza ignora. Y luego queremos volver a rehacer como una manera de reparar nuestras culpas y errores. Y esa culpa le añadimos otra, la interpretación de un mundo diferente, otra estética, otra valoración de la función y de nuevos usos que pensamos pueden ocupar el lugar de los antiguos. No nos han enseñado a apreciar la belleza de los daños y de las deformaciones, de lo incompleto. Quizá los médicos sí saben cómo entender las deformaciones del cuerpo. Ellos penetran en los más profundos dolores del cuerpo humano, exploran y disecan, creando una corrección de la enfermedad, como los artistas.
como el artista Gordon Matta Clark, que corta los edificios para encontrar en ellos otra belleza, o Lara Almasegui, que explora los residuos de la arquitectura, los materiales que la componen, como ya nos vimos antes, y los procesos de demolición, como si la antítesis de la construcción fuera también un proceso memorable y por consiguiente de nuestra herencia. Esto que llamamos conservación del patrimonio va más allá de las múltiples interpretaciones que pueda tener. Demuestra que somos depositarios temporales de hechos y obras que consignan el quehacer humano y el capital cultural que nos identifica. Eso nos convierte también en los que interpretaremos los nuevos mensajes y descubrimientos del patrimonio. Porque la lectura nunca es la misma y el conocimiento siempre es nuevo y permite descifrar más versiones y maneras de actuar ante el patrimonio. Por eso la ruina es parte de la verdad patrimonial, más que las versiones añadidas sobre la materia que se han venido haciendo y que demuestran lo fallido y la falta de verdad en las intervenciones que solo responden a una interpretación personal. Hoy lo que nos interesa no es solo cómo se completan los restos de algo, sino si de verdad merece la pena hacerlo. La ruina sin retoques, sin restauración, solo consolidada, nos permite reconocernos y aceptarnos como somos y no falsificar con el pretexto de la recuperación de la identidad o del bienestar patrimonial. Además, siempre el punto de vista personal no parecerá el mejor a los demás o a los promotores oficialistas que ven en el patrimonio beneficios que no tienen nada que ver con la cultura. La ruina nos asusta por lo desconocido, presenta trozos inconexos de la historia, pero permite confiar en la imagen, aceptar la materia original, conocer las técnicas constructivas, apreciar lo perdido y modificar la historia, tomando en cuenta el tiempo como parte de la memoria colectiva. Se puede soñar con el pasado, con más razón si somos los depositarios culturales, enseñar la verdad y las causas, no mostrando la vanidad de la alteración por un capricho de autor. Los bienes patrimoniales no solo pertenecen a quien los estudia y analiza, que los vincula con hechos de la historia o ven ellos la belleza de su trabajo, también y con más razón al grupo que los usa y se beneficia de ellos porque atiende a sus ritos y sus costumbres. Grupos que han ido incorporando a sus ritos, a su manera de ser personal y a su comunidad las formas de los objetos, apropiándose de ellas, dándoles un nuevo significado, como sucede con las misiones de Chihuahua o los templos en Morelos, Oaxaca, Puebla o Chiapas, comunidades que usan los espacios sagrados y civiles de una manera mítica, incorporando en ellos actos y formas sociales diferentes. El manejo de los espacios y usos van de la mano con las costumbres locales y conviven en ocasiones, pero si quisiéramos darles una interpretación ajena a sus costumbres, lo más seguro es que las rechazarían. Cuando no somos capaces de entender esos usos y modos y cuando reparamos o rehabilitamos esos sitios, debemos hacerlo de común acuerdo con esas comunidades. Más que hacer inventarios arquitectónicos y urbanos, deberíamos hacer encuestas sobre las decisiones de qué hacer y cómo hacerlo. Cuando la ruina sucede por una catástrofe, nuestra primera intención es corregir los daños, volver a hacer todo como estaba, reemplazando exactamente los elementos perdidos ante los actos intencionales y accidentales. Ante tantas y tantas pérdidas se requiere la reflexión más allá de la actuación inmediata. Sobreponernos al horror de la ruina nos permitirá apreciarla desde el punto de vista de una belleza que no hemos descifrado. Incluso el paisaje natural puede ayudar a la integración de las ruinas. En muchas culturas se venera más lo abandonado y la decadencia que lo brillante y nuevo. La magia y la autenticidad
está más cerca de los objetos que no se han intervenido. Casi todos los objetos han sido ya manipulados por otras maneras de entender la rehabilitación y la recomposición, porque tenemos que continuar en esa estéril tarea, conociendo que otros deterioros continuarán afectando a ese documento arquitectónico. Con esto no quiero decir que todo deba dejarse sin intervenir. El patrimonio se debe ganar su lugar. Algunos edificios podrán ser reparados sin alterarlos. Siempre lo han hecho así. Pero cuando el colapso de una estructura es de tal magnitud que obliga a reinventarlo, debemos suspender las acciones reconstructivas. Algunos dirán que todo es posible, que todo se puede reponer más o menos, como era, pero ¿cuál es el mensaje, el objetivo de todo eso? Pasar por encima de la verdad, afectando las estructuras con nuevos sistemas estructurales, crear formidables esfuerzos que solo con materiales diferentes se pueden aceptar, sustituir la escala y manera de trabajo de las estructuras originales para que el edificio vuelva a ponerse penosamente en pie, siendo otro, como un nuevo personaje de Frankenstein. También lo imperfecto, lo incompleto, lo no intervenido, más que en lo mínimo, lo horroroso a la manera de los escenarios de Blade Runner, nos dan un sentido de la historia y la compasión. En muchas culturas se venera más lo abandonado y la decadencia del objeto, la pátina y las huellas de su vida. Hay personas que piensan que su responsabilidad es rehacer todo, como si conocieran el pasado y pudieran ubicarse en el futuro, con la consiguiente falsedad que esto conlleva, ya que una reparación alterará la esencia del edificio en su forma y en el fondo. Los materiales empleados y la mano de obra no serán los mismos del origen. Se volverá a reconstruir haciéndolo otro objeto casi igual al anterior, pero diferente. No aceptamos que los objetos desaparezcan. No podemos tolerar el duelo. Por eso intentamos ponerlos en pie otra vez. No queremos pensar que ya no estén con nosotros. A veces preferimos una mala copia, un mal proyecto de rehabilitación, una falsificación o un engaño para disimular la pérdida. Es como querer resucitar un cadáver, seguir perpetuando lo perdido. La memoria ayuda a la evocación, pero no reproduce los objetos. La última pregunta: ¿es conveniente reproducir todo lo perdido? ¿Es ético corregir según nuestra cultura los defectos del pasado? ¿Es adecuado revivir al patrimonio? ¿Podemos aceptar que una ruina es más real que una imitación? ¿Se debe conservar la esencia o la falsificación? Y si todo lo deteriorado se puede o se debe reponer o corregir solo unas partes. Lo que hemos aprendido de nuestro pasado se debe aprovechar en el futuro. La reinterpretación de la belleza formará parte de una nueva asignatura, una manera de entender el patrimonio sin reemplazos y sin cambios. Necesitamos aprender a entender, no lo que vemos como está, no una reinterpretación, sino lo que ya no vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arnal. Ha sido realmente interesante. Pues nos ha dado muchas ideas, nos ha traído muchos comentarios a colación. ¿Tenemos intervenciones? Bueno, yo quisiera un poco antes de pasarle la palabra a Clara, hablar de algunas cosas que a mí en su momento me sorprendieron. Cuando dinamitaron los Budas de Maviñán, que fue la última imagen,
a mí me tenía muy triste que hubieran destruido eso. Y me dice una persona, yo me quedé muy sorprendida, porque esa persona era ni más ni menos que el presidente de Comosa Internacional, el arquitecto Peset, que me dijo, no, no te preocupes, si a mí me dan suficientemente dinero, yo lo reconstruyo. Y me pareció tan aberrante que consideré que el señor, mejor yo dejaba de conversar con él. Pero bueno, es exactamente lo que tú dices, no todo podemos ni debemos, y creo que tú lo has dicho de una manera mucho más coherente y poética. Muchas gracias. Gracias, gracias Luis. Bueno, muchas gracias Luis. Yo estoy de acuerdo que no todo se debe o puede reconstruir, pero bueno, ¿cuál es tu opinión frente al Ponte Santa Trinita? ¿Qué dices tú de eso? En Florencia, que nos acaban de enseñar. ¿Al qué? Perdón. Al puente. Lo mismo, es decir, no tenemos por qué repetir una falsedad. El puente se fue, es el duelo. Tenemos un duelo cuando se muere alguien cercano, cuando perdemos algo, un objeto, nos sentimos muy mal y tratamos de reponerlo enseguida. Si es una persona que ya falleció, es difícil reponerlo, pero nos aprovechamos de sus fotos, de sus cosas, sus objetos, tratamos de obtener algo de esa persona. No, nos tarda mucho tiempo en asumir el duelo. Lo mismo pasa, no la comunidad de Florencia o la de Mosul o la de cuando se puso el puente, no acepta tan fácilmente la pérdida e intenta volver a reponerlo igual, ¿no? Como era, Edobe era, ¿no? No, yo creo que es una falsedad, es vivir en un falso histórico, hay que aceptar la pérdida y hay que encontrar un sustituto, no Calatrava, ¿no? Quizá no Calatrava, pero otra cosa, que no sea eso que ya se fue para siempre. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Tenemos una, dos preguntas, es todo porque ya estamos sobre el tiempo y viene la mesa siguiente. Una aquí y una allá. Bueno, gracias. Es muy interesante todo su planteamiento. Sin embargo, veo un poco alejado de la sociedad que lo utiliza realmente, la funcionalidad que a veces tienen los edificios, en este caso, por ejemplo, o el puente para la población. En su perspectiva, ellos sí lo replantean, como decía el ponente anterior, de que además de la utilidad que es de cruzar a un otro lado, es una cierta nostalgia que se le da, pero ya no tanto por parte del investigador, que entiendo que por allá también va dirigida su perspectiva, pero también en parte de la población. ¿Qué perspectiva tendría al respecto con lo que la gente piensa de su patrimonio, de lo que ellos están viendo? Gracias. Sí, es interesante la posición, pero yo no sé lo que piensa la gente y yo creo que usted tampoco. Es decir, ¿qué es lo que piensa la gente? Es complicadísimo. ¿La gente de qué época? ¿De ahorita? ¿De dentro de 2 años? ¿Los hijos de los que viven ahorita? ¿Qué gente? ¿Qué es el pensamiento de la gente? Es complicado, es echarle a la gente una carga que a lo mejor no quieren aceptar. Es decir, las cosas se pierden. La gente quiere arreglarlas, arreglémoslas. La gente no tiene dinero, no hay con qué arreglarlas, ¿qué hacemos? ¿Lloramos? ¿Nos acordamos de cómo eran? Es complicado. En este país no hay dinero para arreglar ni siquiera esos 2 conventos que ya estudiaron los del instituto. Hay más de 1000. Hay que hacer un presupuesto de 120,000 millones de pesos. Eso no es posible que lo invierta el país en recuperar eso que ya se cayó, que ya cuando lo quieran volver a hacer, va a ser otra cosa. No estará hecho ni siquiera con los mismos materiales. Van a tener que usar tabla roca, madera, no, yo qué sé, concreto. Ya no es lo mismo. Entonces, reparamos a un costo enorme cosas que no son las mismas. Eso es lo que hay que pensar. ¿Vale la pena? ¿O sufrimos el duelo, lo damos por perdido y a otra cosa, mariposa? No, sí, no te gustó, ¿verdad?
Doctor, buenas tardes. Sí. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el aspecto de la conservación es que queremos darle vida a algo que normalmente solo debe tener memoria. En ese sentido, cuando tenemos esa disfunción intelectual, a veces estamos obligando a algunos elementos a generar Frankensteins, como usted lo menciona. El otro gran problema que vemos en México, y muchas veces desgraciadamente las situaciones de carácter oficial, es que tenemos una muy falsa visión y no diferenciamos lo viejo de lo antiguo. Ahí creo que está el meollo de todas las cosas, porque de ese cambio de perspectiva de la decisión implican muchos errores en nuestro trabajo. Ojalá y mucha gente que está en el sector oficial estuviera escuchándolo. Gracias. Sí, y tiene razón. Mucho de esto está hecho de buena fe. Las comunidades quieren, muchas de ellas, reponer sus templos, sus torres, pero también hay una parte que es la manipulación oficial. Algo no está sucediendo bien. Alguien se está aprovechando de algo. No sé, no lo entiendo, pero no se hacen las acciones que deben de hacerse porque alguien está estirando la cuerda a ver cuánto da de sí. Y eso no es justo para muchas de los pueblos, de los lugares que ya hemos visto que los traten así de mal. Hay una manipulación, como dices, burocrática, no sé, política, no lo sé, pero hay cosas que no tiene por qué pagar las comunidades. Ahora, ese es un lado. El otro lado es este que yo planteo. Si las cosas ya se perdieron, ya están en el suelo, ¿qué tan válido es volverlas a poner a un costo enorme, enorme? Y no van a quedar igual, van a ser otras. A lo mejor la comunidad con el tiempo las asimila como propias, pero el proceso, como ya se vio en la conferencia anterior, cuando suceden estos cortes porque el sismo demuestra que ya falló una vez y que ya va a volver a fallar, y que hay una historia que nos contaron en la mañana de sucesos sísmicos recurrentes. ¿Qué esperamos? ¿Que no se vuelvan a caer? ¿Que lo que hagamos ya no se caiga? Se va a caer. Y otra vez el sufrimiento, el dolor, el duelo. Es una pena, pero sucede. Muchas gracias, Luis. Creo que terminamos. Terminamos esta mesa y ahora está con nosotros una nueva moderadora, Talía Velasco, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina, que llevará la continuación de esta tarde.